Mis amados hermanos, buenos días. 6:31 ya. Rebasamos las 6:30, hora de inicio de cada mañana para reunirnos y bendecirnos unos a otros. Le invito por favor a que vaya al libro del profeta Isaías. Es un libro que hoy iniciamos en la lectura que hoy tenemos en la congregación. Iniciamos con el 1, pero nosotros vamos al 33:6. 33:6. Hemos hablado esta semana acerca de la libertad que tenemos en Dios. Tenemos a un Dios de libertad, a un Dios que nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria a victoria en Cristo Jesús nuestro Señor. Isaías 33, versículo 6. Dice el Señor en el versículo 6, yo leo desde el 5. Exaltado es Yahweh que mora en las alturas. Exaltado es Yahweh que mora en las alturas. ¿Y qué es la altura sino libertad? El hombre, cuando no podía volar, cuando no había aeroplanos, intentaba ir hacia los cielos porque había un espacio abierto. Miraba a las aves y él, siendo tan grande, el hombre podía ver cómo creación tan pequeña podía surcar los cielos y remontarse por las alturas de la libertad. Así veían las nubes que eran llevadas de un lugar a otro por la fuerza del viento, y el hombre anhelaba esa libertad. Llegó el momento en que pudo construir artefactos, aeroplanos y cepelines y toda clase de proyectos de ingeniería que pudieron llevarlo no solamente a los cielos, sino más allá de los cielos, llevarlos y surcar la estratosfera y poder llegar hacia el espacio exterior. Y aún el hombre, a pesar de tener esa sensación solamente, sensación de libertad, sigue siendo esclavo. El mundo nos provoca sensaciones de libertad temporal, pero la verdadera libertad es un estado interior de paz, de descanso y de confianza, de no sentirte atado por ninguna circunstancia. ¿Qué nos ata? Que precisamente es lo contrario a la libertad. En ocasiones nos ata el temor al futuro, regularmente es el temor, nos ata la preocupación, nos ata la ansiedad. Pero cuando nosotros vamos a ver cómo es nuestro Dios en reflejo de lo que Jesús nos enseñó en la tierra, podemos encontrar a un nuestro Señor, a un Señor que Él caminaba sobre la tierra descansando en Dios, en una confianza en Dios. El Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Es decir, caminaba sin temor porque sabía que su Padre estaba con Él. Podía ir a un lugar y si no era bien recibido, sabía que siempre habría un lugar donde le acogería. Estaba libre de temor, caminaba en esa libertad, porque era cuidado por su Padre, porque sabía que más allá de lo que sus ojos podían ver, su Padre estaba cuidando de él. Libertad es caminar en una confianza de descanso en Dios, sabiendo que cualquiera que sea el tiempo, Él nos dará la seguridad en nuestro tiempo. Él, dice la Escritura, exaltado es en las alturas. Yahweh que mora en las alturas, es decir, en la libertad. Te repito, el hombre busca la libertad, pero la libertad en ocasiones es solamente la sensación temporal de ir y hacer lo que se quiere hacer. Pero eso regularmente termina en una atadura. La juventud sin Cristo hoy, y me refiero a la humanidad entre 18 y 45 años, una etapa de juventud, cree que la libertad es
experimentar todo tipo de licencias inmorales que le darán ese fluvio de satisfacción temporal. Pero después de experimentar esa libertad temporal, lo único que queda es una esclavitud. Después de la bebida, después de aquellas sustancias tóxicas que envenenan el cuerpo, lo único que queda solamente es la esclavitud a más. Las situaciones de inmoralidad sexual, a lo único que conducen es hacerlos más esclavos de aquella situación. Eso es lo que ofrece el mundo, la libertad, la sensación de libertad temporal. Pero Dios nos ofrece la libertad que nos permite caminar en plena confianza y en libertad. ¿Qué nos ata? Dice la Escritura: Yahweh es exaltado, Yahweh mora en las alturas, ha colmado a Sión de derecho y de justicia. De derecho y de justicia. Derecho, la ley. La ley de Dios no es para atarnos. La ley de Dios es para otorgarnos libertad que nos protege. Así como se la otorgaba a Adán, le dio un solo mandamiento: cuidarse, labrar y no caminar hacia aquel árbol que le representaría la muerte. Pero ese mandamiento le daba en sí mismo la libertad. Parece un contrasentido, pero el derecho, la ley que Dios nos da es para mantenernos en esa libertad. En realidad, la ley de Dios, emanada de su misma presencia, de su mismo carácter, nos conduce a la libertad. Y nosotros hemos sido creados por Dios en justicia, dice la palabra, en santidad de la verdad. Quiere decir que cuando tú caminas en la justicia de Dios, en la santidad de Dios, caminas en la libertad de Él. Pero nos vamos a centrar específicamente en esta mañana en el versículo 6. ¿Qué tiempos vivimos? ¿Vivimos tiempos complicados? ¿Vivimos tiempos difíciles? Y difíciles no son por lo que nosotros enfrentamos en la tierra, la economía, que enfrentamos estos cambios tan dramáticos, tan extremos en la tierra. Le llama la ciencia el cambio climático. Todo eso está experimentando, pero no son difíciles por eso, porque las condiciones adversas las vivieron las iglesias de Apocalipsis con los terremotos en esa parte de la Anatolia de hoy. Entonces, lo difícil no está en eso. Lo difícil está cuando nosotros nos alejamos de Dios. Y ahí es cuando viene la circunstancia adversa, cuando nos sentimos atados, cuando estamos alejados de Dios. Dice la Escritura, y esto quisiera que nos lleváramos en este día, independientemente del tiempo que nosotros estemos viviendo, dice la Escritura, Él será la seguridad en tu tiempo. ¿Por qué tú y yo podemos caminar? Como dice la Escritura en Proverbios, que el gallo pasea erguido. ¿Por qué? Porque está seguro. Él se mueve con libertad. El gallo no transita en medio de sus compañeros con la cabeza cabizbaja, sino por el contrario, camina erguido, hacia adelante, cantando. ¿Por qué? Porque está seguro, se siente seguro. Nosotros caminamos en la libertad de Dios, pues en primer lugar, porque sentimos la seguridad de que Él está con nosotros. Así como lo hacía nuestro Señor, Él podía caminar, aunque no hubiera un lugar donde recostar su cabeza, sabría que llegaría. ¿Por qué? Porque Dios había ya provisto de antemano un lugar para donde ellos pudieran llegar. Dice la Escritura, Él será la seguridad en tu tiempo, en tu tiempo. En este tiempo Él es nuestra seguridad y nuestra salvación. O sea, dice la Escritura, y tu salvación en un lugar de refugio. Dice la versión hebrea, abundancia de salvación. Él será la seguridad en tu tiempo y abundancia de salvación. Versión siriaca aquí traduce, y tu salvación en lugar de refugio. La sabiduría, el conocimiento y la reverencia a Yahweh son tu tesoro. La seguridad de nuestro tiempo. Si nosotros vamos un poquito atrás, en el versículo 2 del capítulo 33, dice la Escritura,
ten misericordia de nosotros, oh Yahweh, porque en ti hemos puesto nuestra confianza. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Él, podemos caminar en la libertad. ¿Y a qué hemos sido llamados nosotros? A la libertad. Dice el Señor, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Los haré descansar. Es decir, no solamente descansar, sino te librará de aquel peso de cansancio, aquel peso que está sobre tu alma, sobre tu cuerpo. Ahora, el Señor no se queda ahí en la expresión, sino que dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La ley de Dios que nos hace descansar y caminar en toda libertad. Versículo 2. Ten misericordia de nosotros, oh Yahweh, porque en ti hemos puesto nuestra confianza. Sé tú nuestro ayudador en la mañana. Y hoy, en la mañana, Él sigue siendo nuestro ayudador. Sé nuestro ayudador en la mañana. También nuestro Salvador en momentos de aflicción. Aquí el Señor, por medio del profeta Isaías, está mandando la promesa de restauración. Ellos claman, sé tú nuestro ayudador, nuestro refugio en cada mañana, nuestro Salvador en tiempos de aflicción. Y afirma, Él será la seguridad en tu tiempo y tu salvación en un lugar de refugio. Él es la seguridad de nuestro tiempo, el tiempo que sea. Tomemos un ejemplo, David. Su seguridad cuando estaba en medio de las ovejas, apacentándolas, se acercaban los lobos, se acercaban los osos, se acercaban los leones, pero él tenía la libertad, y a eso nos estamos dirigiendo en esta mañana, a la libertad por la confianza que tenía en Dios de poder salir e enfrentar. No había nada que lo detuviera. Lo contrario a la libertad es el yugo, es la cadena, es aquello que nos ata, los cepos que nos limitan, las barreras que nos detienen. Pero en Dios hay libertad. ¿Qué decía David? Contigo escalaré muros, derrotaré ejércitos. ¿Por qué? Porque tenía la libertad que estaba fundamentada en la confianza que tenía en Dios. Volvemos al ejemplo, David en los rediles. Venía el oso, él podía enfrentarlo. Tenía la libertad, no había temor. Cuando llegó a enfrentar al filisteo, de la misma manera, tenía la libertad de poder hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Él era la seguridad en todo tiempo. Más aún, cuando fue perseguido por Saúl, él tuvo que salir. Tuvo que dejar, a pesar de que había sido ungido por el Señor, tuvo que caminar en aflicción. Tuvo que dejar todo, tuvo que salir huyendo. De pronto un jovencito que había estado en los apriscos, después se había convertido en un guerrero que enfrentó a un gigante, había sido honrado por el rey al entregarle a su hija. Él salía, caían 10,000 a su diestra, era exaltado, honrado por el pueblo, reconocido entre los jóvenes. Pero eso terminó. Saúl lo persiguió. Él tuvo que salir, tuvo que dejar todo. Aquella flecha siguió más adelante. La flecha de su amigo, hermano Jonatán, no se quedó atrás. Dios le había indicado que la flecha iba hacia adelante. Hacia adelante y detrás, una flecha, una lanza del rey que le perseguía. Cuando Dios mande la flecha más allá de nosotros, va a implicar que vas a tener que salir adelante. Es la figura. ¿Y cómo vas a salir? Solamente con la confianza en Dios. Porque ni siquiera arma llevaba. Ni siquiera llevaba la manera de protegerse. Ni siquiera llevaba alimento para poder ser sustentado. Tuvo que dejar todo atrás, David. Pero ¿dónde encontró su sustento? ¿Dónde encontró la seguridad para poder luchar? En Dios primeramente, porque llega al tabernáculo y se acerca confiadamente, se acerca en libertad. A pesar de no pertenecer a la tribu de Leví, él se acerca y toma del pan. Esa es la libertad que Dios nos da.
Es la confianza que nosotros podemos sentir al acercarnos a la casa de Dios sabiendo que no vamos a ser rechazados. Es la confianza con la que entra un pequeño a la casa de su padre. Es la confianza que nosotros sentimos al llegar ante nuestro Dios y saber que somos aceptados por Él. No hay mayor situación difícil que enfrentar el repudio, el rechazo. ¿Por qué? Porque cuando nos sentimos así no podemos llegar. La mujer pecadora no pudo llegar a casa de Simón si Jesús no hubiese estado allí. Pero como Jesús estaba allí, ella pudo llegar. Y no llegó a la casa de Simón, llegó a los pies de Jesús. Pero bien, cuando nosotros podemos tener este concepto de poder llegar así como David, no solamente encontró pan en aquel lugar, sino encontró también algo con que defenderme. Solamente está la espada del gigante Goliat y tomó aquella espada. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, no solamente encontramos el pan, sino encontramos aquellas herramientas que nos van a permitir enfrentar lo que tenemos por delante. La flecha fue adelante, atrás solamente estaba el arco de Saúl, la lanza de Saúl, la ira de Saúl. Todo eso quedaba atrás. El arpa, la alabanza quedó atrás en un palacio. Pero la verdadera alabanza era llevada por David en su corazón. La verdadera unción no se llevaba en un aceite, se llevaba en lo que Dios había derramado en él y en el llamado que Dios le había hecho. Pero hermano, sin perdernos del punto, ¿qué lo llevaba a David en esa circunstancia de corazón? Sencillamente, la seguridad de que Él era su salvación. Terminamos. La Escritura dice en el profeta Isaías, Él será la seguridad en tu tiempo. Cuando nosotros tenemos esta confianza que Él siempre es nuestra seguridad, nosotros podemos caminar en toda certidumbre de fe, podemos avanzar, podemos seguir, sabiendo que delante está un templo y que en ese templo hay pan, que en ese templo y de ese templo brotará el pan para poder alimentarme no solamente yo, sino aquellos que vienen conmigo. Que de aquel templo no solamente brotará eso, sino que también estará el medio por el cual yo habré de defenderme. Con aquella misma espada que le fue quitada al gigante, entregada, consagrada a Dios, de eso mismo que nosotros damos a Dios, Él nos regresará. Nunca pensó David que aquella arma entregada ante el rey y resguardada en aquel lugar, para él era un pasado solamente. Ahora tenía armas que el rey le proveía, podía salir, caballos, ejércitos, pero eso se acabó, lo humano se acabó y solamente le quedó el Señor para hacer su fortaleza y su momento en ese tiempo. ¿Qué tiempo vivimos? Cada uno vivimos un tiempo diferente, pero sí sabemos que Él es la seguridad en nuestro tiempo y nuestra salvación en un lugar de refugio. Este día demos gracias entonces a Dios por la libertad que nos da. ¿Cuál es tu tiempo? Quizás muy diferente al mío, muy diferente uno de otro, pero la palabra es la misma. Él sigue siendo la seguridad en nuestro tiempo. Sintamos esa libertad que nos permite caminar, como el Señor le dijo a Nicodemo. El viento sopla de donde quiere, va hacia donde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu es libertad. Y el Espíritu nos conduce siempre a Dios y nos conduce a habitar en esa seguridad y en esa confianza. No te sientas atado por nada. Siéntete comprometido solamente a obedecer a Dios, a caminar en sus mandamientos. Que aquello que te ata, quítate las sogas, porque donde está el Espíritu de Dios, aún así, como a Saúl o como a Sansón, más específicamente, las sogas lo pueden envolver. Pero cuando viene el Espíritu de Dios, en el caso específico de Sansón, las sogas son
quitadas. Caso específico de Saúl, cuando él clamaba, Dios lo libraba de los enemigos. Cualquier situación, cuando nosotros descansamos, confiamos en Dios, Él es la seguridad de nuestro tiempo. Y hoy no es la excepción. Hoy viernes terminamos entonces dándole gracias al Dios de la libertad, al Dios de la fuerza, al Dios del poder, al Dios que nos lleva de triunfo en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias nuevamente, Señor. Tú eres el libertador de Israel. Tú eres la seguridad en nuestro tiempo. Oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te ruego que podamos caminar plenamente en esa libertad, Señor. En esa libertad y en esa confianza de poder saber que aunque la flecha vaya más allá de nosotros y que esa flecha nos indique que tenemos que salir y caminar a un futuro diferente, a una circunstancia diferente, tenemos la libertad de poder dar el primer paso, Señor, porque sabemos que la flecha en tu voluntad ha sido arrojada más allá de nosotros. Siempre vas más allá, Señor. Más allá de esa flecha estaba un tabernáculo que albergaba el alimento para el tiempo de mi necesidad. Estaba el arma con la cual yo podía salir. Más allá, Señor, de la desesperanza, más allá de la locura expresada como lo expresaba David, para poder guardarse en medio de la tierra de los filisteos, Señor, ante el rey de los filisteos en Gat, Señor, estaba la libertad que tú habrías de darle para regresar de la misma manera que lo llevaste, Señor. Lo llevaste ungido, aunque no tenía corona todavía, Señor. Lo importante no era la corona, lo importante era la unción. Y nosotros, Señor, hemos sido ungidos. La corona llegará cuando estemos contigo, Señor. Lo importante es saber que más que la corona, la unción del Santo está sobre nosotros, y eso es lo que nos hace caminar, Señor, en esa fortaleza y en esa seguridad. Padre, en el nombre de Jesús, caminamos hoy en tu unción, Señor. Falta la corona, Señor, pero la corona nos será dada cuando lleguemos contigo. Te damos gracias, Señor. Así es que en plena libertad esta mañana yo te ruego que todos seamos libres de cansancio, de enfermedad, de ataduras, de situaciones que subyugan nuestra alma en estados que no son agradables a ti, Señor, para que podamos caminar en plena libertad y en plena confianza. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre, por esta bendecida y hermosa mañana nuevamente. Amén. Mis amados hermanos, que la gracia del Señor les bendiga y que la libertad del Cristo, la libertad con la cual Él te ha hecho libre, te permita caminar en toda fortaleza, en toda paz y sin temor. Jeremías 1:8, un joven temeroso: no tengas temor de ellos, porque yo estaré contigo para librarte, dice el Señor. Y así transitó cumpliendo la obra de Dios. Un abrazo, Dios les bendiga.